Pues hoy tenemos con nosotros a Virginia Gasul, escritora irunesa que acaba de estrenar su segunda novela, Nicole. Lo primero, Virginia, bienvenida y cuéntanos un poco, ¿cómo llega esta historia a ti? ¿Cómo decides escribirla? Bueno, muy buenas, encantada de estar aquí. Y bueno, Nicole llega de una manera pero muy casual. Me acuerdo que era noviembre de 2016 y estaba viendo un canal francés, de estos que sintonizamos aquí por nuestra proximidad con el país vecino. Y ahí en noviembre pues siempre emiten documentales de la Primera Guerra Mundial por el tema del armisticio. Y estaba viendo uno sobre la batalla de Verdún y de repente aparece la imagen de una mujer de uniforme con un perro pastor alemán a su lado, y la voz en off comenta que era la única mujer que había estado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y que siempre iba acompañada de su perro, llamado Dun, por Verdún, para protegerla de los hombres. Claro, aquello ya me impacta, ¿no? Y es cuando decido empezar a tirar un poquito del hilo para saber quién era esta mujer y qué había sido de ella durante la guerra. Al final, una historia muy real, pero también basada en un personaje muy real, ¿no? Sí. Lo que hago es investigar todo lo que hace ella durante la guerra. Empiezo a descubrir que no solo estuvo en la batalla de Verdún, sino que estuvo en el Somme, que estuvo en Ypres, y curiosamente que la primera frase que siempre recibía cuando llegaba a un hospital era: no puede ser, he pedido un oficial médico y me mandan a una mujer. Además, es muy curioso la historia de por qué esta mujer entra en la guerra. Y es que recibe una orden de movilización, pero equivocada. Esta mujer también había sido pionera en otra cosa. Fue de las primeras que se divorcia cuando su marido le engaña. Entonces, a pesar de ese estigma social que era entonces estar divorciada, pues decide hacerlo. Pero cuando en agosto empiezan todas las órdenes de movilización a llegar a los hogares franceses, el funcionario de turno, hastiado de rellenar órdenes, confunde su apellido de casada, Girard, con el nombre Gerard. Se piensan que es un hombre, entonces le mandan la orden de movilización. Claro, ella duda, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me presento? ¿No me presento? Pero se acuerda de que sus dos hermanos también han sido llamados al frente y dice: yo puedo ayudar a hombres como mis hermanos si caen heridos, igual que cualquier médico masculino. Así que coge y se presenta allí. Escucha esa primera frase y la tienen que aceptar porque la orden ha sido emitida legalmente. Y es cuando entonces empieza su periplo por todos los hospitales y por las propias trincheras. Como tú misma comentabas, me imagino que tras esta novela se esconde un gran trabajo de documentación, ¿no? Mucho tiempo ahí entre documentación, archivos. Sí, ha sido un proceso largo. Al final me he tirado 2 años y pico rebuscando en archivos para componer un poco lo que era ese periplo de ella durante la guerra, pero también para meterme en la piel de una mujer de finales del 19, principios del 20, y para meterme en la piel del personal sanitario durante ese conflicto bélico. Lo que hago, aparte de tirar de archivos, de hemerotecas y todo esto, es leer diarios personales de otros médicos y enfermeras que habían pasado por el conflicto. Eso consigo en la Biblioteca Nacional Francesa, en el Imperial War Museum de Londres, y a mitad de la investigación sí que logro contactar con el único familiar vivo de Nicole, un sobrino nieto, un señor muy mayor, y él me pone a disposición pues fotografías de la familia y un documento que había dejado escrito el hermano de Nicole, Maurice, donde relataba un poco sus memorias de la guerra y lo que había pasado también su hermana durante el conflicto. Me imagino que no habrá sido una tarea fácil, sobre todo teniendo en cuenta que hasta ahora gran parte de la historia sobre todo ha sido escrita por hombres y también centrada en las hazañas de los hombres, ¿no? Sí, además es curioso cómo la historia tiende a olvidar los personajes femeninos, ¿no? Por lo que tú dices también, ¿no? La historia siempre ha estado escrita por hombres y estos personajes han caído un poquito en el olvido. Nicole, cuando acaba la guerra, además no recibe mención ninguna, ni condecoración, cae absolutamente en ese olvido. Y claro, yo decido rescatarla para recuperar su historia, y en ese proceso de investigación es cuando me encuentro con las otras grandes mujeres que relato en la novela, ¿no? Empiezan a aparecer también enfermeras, conductoras de ambulancia y otras mujeres importantes que digo, bueno, las voy a meter en la novela. No sé seguro si coincidieron con Nicole, porque Nicole no deja un diario escrito, pero sí que estuvieron en el mismo lugar y en el mismo tiempo, podían haber coincidido. Yo las hago coincidir también para contar
sus historias. Una, por ejemplo, es Madame Curie, ¿no? Desconocíamos la faceta de Madame Curie, o no había sido tan narrada su participación durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cómo decide que va a ser muy útil el tema de las radiografías en el frente, así que diseña, equipa unos coches que coge prestados a las aristócratas de la época, con la promesa de ya se lo devolveré después de la guerra, evidentemente luego no lo hace, pero sí que con esos vehículos radiológicos móviles, que ella llama a los Petit Curie, recorre el frente pues ayudando en los hospitales al tema de las radiografías. Sí que descubrí que Nicole y Madame Curie habían sido amigas porque habían sido profesoras ambas de la Sorbona antes de la guerra. Entonces también las hago coincidir en la novela pues para contar la historia de Madame Curie. Como comentábamos al principio de la entrevista, esta es tu segunda novela, en ella retrocedes hasta la Primera Guerra Mundial, en la primera lo hiciste hasta la Segunda Guerra Mundial. No sé si es fácil esto de echar la vista atrás y meterse de verdad en lo que es el contexto, ¿no? Siempre es más complicado, pero bueno, en la primera novela era más la Segunda Guerra Mundial por la historia de los viticultores de Burdeos durante la ocupación alemana. Siempre quizás la Segunda Guerra Mundial me había interesado más como periodo histórico, pero al meterme más en la primera, claro, me doy cuenta de que en realidad es donde empieza todo, ¿no? Yo considero que la Primera Guerra Mundial y la Segunda en realidad son solo una, con ese periodo que tenemos entre medio, pero al final una es consecuencia de la otra. Y sí que descubro pues, la importancia histórica de esa Primera Guerra Mundial y sobre todo los impresionantes hechos que suceden en esa guerra y que eran un poco más desconocidos, ¿no? Porque quizás la primera ha sido menos mediática, quizás, ¿no? Tenemos mucha cinematografía de la segunda, mucha literatura de la segunda, de ficción y no ficción, pero de la primera quizás había tenido menos importancia. Y volviendo a la actualidad, el tema de los sanitarios está actualmente, pues, lo escuchamos todos los días en todos los sitios. Tú lo tratas en tu novela, pero por casualidad, ¿no? Porque como comentas, el proceso de escribir el libro comenzó años atrás de que llegase esta pandemia. Ha sido totalmente una casualidad. El libro lo acabo a finales de abril del 19. Fíjate que en el libro también relato todo el tema de la gripe española, como Nicole lo trata en los hospitales de París. ¿Quién me iba a decir, ¿no?, que meses después de acabar la novela íbamos a pasar por una situación tan parecida? Pero bueno, es importante siempre destacar ese papel del personal sanitario, ¿no? En situaciones convulsas son los que están ahí siempre cuidándonos y ayudándonos, ¿no?, en todas las batallas. Sí, sobre todo eso, que haces referencias, por ejemplo, a la gripe española, que hoy en día la escuchamos como referente para entender la situación que estamos atravesando. Sí que es verdad que en tu caso se centra en un contexto más histórico, de guerra y así, pero no sé si ves similitudes de lo que pudo vivir Nicole en su día y de la situación que estamos atravesando actualmente. Sí, son totalmente similares. La gripe española, además, hay como una primera epidemia, que es la de primavera. Luego en verano parece que la cosa se relaja y la gente hace vida normal, y luego en otoño llega la segunda epidemia, ¿no? Y encima con más virulencia, y empiezan a aparecer mutaciones del virus, y entonces se parece bastante al tema que estamos viviendo. Otra cosa también curiosa de la actuación de Nicole cuando el tema de la gripe española es que es la primera que instaura el tema de mascarillas, el tema de higiene de manos, de separar a los enfermos en pabellones diferentes, tenerlos muy ventilados. Claro, todas esas cosas cuando las relato en la novela, ¿no?, pues fíjate qué casualidad que luego íbamos a tener que pasar otra vez por una situación tan similar. Y centrándonos en lo que es la publicación del libro, no sé qué acogida está teniendo, qué feedback estás recibiendo por parte de tus lectores. Pues la verdad es que muy buena, muy buena. Yo tenía también unas pequeñas dudas al principio, porque tampoco es una novela histórica per se. Por ejemplo, utilizo la voz narrativa de la primera persona y en presente, ¿no?, cuando en este estilo quizás siempre es más en pasado y en tercera persona. Pero claro, yo consideraba que era lo mejor para meter al lector ya directamente en el personaje de Nicole, en lo que siente, lo que padece y en todo lo que va relatando, ¿no? Las reseñas son muy buenas y estoy muy contenta con ello.
Genial. Y a lo largo de los últimos meses, sin duda, nuestro estilo de vida ha cambiado debido a la pandemia. No sé si has notado también que los hábitos de lectura están cambiando. Sí, sí. Pensábamos que todo esto iba a traer unos resultados más negativos, ¿eh? El cierre de las librerías, ¿no? La paralización completa de la distribución de libros. Entonces, pensábamos que iba a ser más negativo, pero sin embargo la gente con el confinamiento ha optado también por leer, ¿no? Se ha alejado también un poco de las plataformas, de ver serie capítulo tras capítulo, y también ha buscado el refugio de los libros, ¿no? Entonces, bueno, sí que ha habido un retraso de los catálogos. También Nicole iba a haber salido el año pasado, pero con la pandemia se traslada al año siguiente, pero bueno, yo creo que la gente siempre busca el refugio de los libros para evadirse, ¿no? de lo que estamos pasando. Recientemente has tenido ocasión de presentar la novela en la Feria del Libro de Irún. El año pasado no pudo celebrarse, pero me imagino que siendo una autora ironesa te habrá hecho especial ilusión, ¿no? Sí, sí, además encima he podido compartir esa Feria del Libro con autores que son muy amigos míos, como Bacarna Chúcarro, que estuve firmando con ella. Somos amigas desde la infancia y nos ha hecho muchísima ilusión estar firmando juntas, y con otros autores también de la asociación Oscarvi. Así que esta vez la Feria del Libro ha sido una fiesta, porque hemos estado firmando, hemos estado recibiendo a los lectores, hicimos la presentación también del libro de Román Huarte en el Amaya, o sea que en fin ha sido una fiesta. Y en referencia a tu primera novela, In Vino Veritas, también sabemos que está ahí el proyecto de hacer la película, ¿no? Cuéntanos cómo va a avanzar el proceso. Bueno, el guión ya está totalmente terminado, y además la productora Orreaga Filmak me ha permitido trabajar con el guionista en esa elaboración del guión. Yo estaba muy preocupada de si los personajes iban a tener la misma fuerza, el mismo carácter, porque ya sé que la adaptación a cine de una novela pues siempre lleva cambios, ¿no? Adaptar a las 2 horas, por ejemplo, de metraje una novela de 500 páginas siempre es complicado, hay cosas que cambian, pero lo importante era que los personajes siguieran teniendo la misma esencia. Y la verdad es que ha sido un trabajo muy satisfactorio, he aprendido un montón también de cómo se escribe un guión, y bueno, ahora ya están en negociaciones con plataformas y a esperar un poquito el siguiente paso. Al final, como hemos podido ver, escribir una novela no estaría fácil, pero no sé si ya estás pensando en la siguiente, esto que se suele preguntar muy habitualmente y muy fácilmente, pero si tienes ya alguna idea o algún proyecto en mente. Sí, estoy trabajando en la siguiente, ahora lo he paralizado un poquito porque con el tema de promoción de Nicole no estoy teniendo el tiempo adecuado para autorrecluirme en casa a escribir. Pero sí, voy a volver a la Segunda Guerra Mundial y voy a tratar además un tema que pasó aquí, en la zona del Bidasoa, que es el tema de la red Comet, esa red organizada y formada por mujeres que ayudaban a evacuar a los aviadores aliados derribados y que pasaban con ayuda de los mugalaris por los montes de aquí, cruzaban el Bidasoa hasta ponerlos a salvo en el consulado inglés de Bilbao. O sea que es una historia que ha pasado muy cerca, que no se ha conocido de una manera muy profunda, y vamos a rescatar también a todas aquellas mujeres. Muy bien, Virginia, pues muchísimas gracias por habernos acercado a tu historia. Gracias a vosotros.